Evangelio según Lucas capítulo 3. Estaremos haciendo referencia de tres tópicos que van a ser de suma importancia para nuestro aprendizaje. El primero tiene que ver con la predicación específica de Juan el Bautista. Lo segundo, el bautismo de Jesús. Y tercero, la genealogía de Jesús. Vamos entonces al primer tópico. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo emperador de Roma, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, es decir, que en el tiempo de Tiberio César, paralelamente, Pilato era gobernador de la provincia de Judea y Herodes tetrarca era gobernador en Galilea y su hermano Felipe el tetrarca era el gobernador de Iturea y de la provincia también de Traconite, Lisanias, tetrarca de Abilania, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan. Dios hablando a través de Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Notemos que Lucas, primeramente como un gran cronista, historiador, siendo de profesión médico, probablemente gentil, hace una referencia exacta de toda la parte cronológica, que es la gran diferencia con los demás puntos de vista en cuanto a los evangelios, como en el caso de Marcos y Mateo. Y en cada situación es muy detallado, porque, por ejemplo, Lucas muestra la infancia de Jesús y la adolescencia, hasta los 12 años. Ahora, ¿por qué la Biblia no hace referencia de los 12 años a los 30? El mismo Lucas dice que fue sujeto a sus padres. Esa era la labor de Jesús. Muchas veces han mostrado películas de la adolescencia de Jesús, en muchos casos, mostrando milagros, prodigios, aún más en la infancia de Jesús haciendo milagros, y no es así. Jesús comienza a hacer milagros en su ministerio después de los 30 años, porque todo este tiempo fue de aprendizaje, de obediencia. Y de eso tenemos que estar seguros, y Lucas nos lo aclara. Ahora, este otro punto detallado es el ministerio de Juan el Bautista. Da un detalle en los tiempos respecto a los que gobernaban en esas regiones. Y Juan era sumamente directo. Su predicación se basó en el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metonía o metonoia. Meto significa cambio, transformación, noia, mente, cambio de mente. Más que decir me arrepiento, es un cambio de actitud, es un giro de 180 grados. Y vemos aquí en el verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y me gusta mucho el verso 5, porque lo que hace este evangelio del arrepentimiento, que está basado en transformación de mente, mire lo que sucede. Todo valle se
rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, aquí hay una diversificación de actitudes y conductas en el ser humano. Cuando él dice todo valle se rellenará, habla de aquellas personas con bajo autoestima, aquellas personas que sufren complejos. Dios los resaltará, los levantará. Pero aquellos que orgullosos, soberbios, que están catalogados como montes y collados, dice que los bajará. Ahora, los caminos torcidos, ¿qué significa caminos torcidos? Aquellos que engañan, aquellos que roban, aquellos que hacen mal, al conocer del Señor, dice que lo torcido se enderezará. Y los caminos ásperos, ¿cuántas veces hemos manifestado esa vida áspera de dolor, tristeza, amargura? Dice que lo áspero será allanado. Aquí vemos la conversión de todo este tipo de personas, porque en el verso 6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y es que la verdad que nuestro corazón es tan odioso, tan resentido, tan víbora, lleno de veneno, que el mensaje de Juan era sumamente directo y muchos eran confrontados. Lo especial de estas confrontaciones es que ninguno se enojaba, más bien eran redargüidos. A pesar de todas estas exhortaciones que les habla de que no se enorgullezcan por ser hijos de Abraham, porque aún de las piedras levantaría para ser hijos de Abraham, habla del cortar el árbol malo, de que la hacha está puesta en la raíz. Y comenzaron mucha gente a preguntar diciendo, entonces, ¿qué haremos? Imagínense esa pregunta, ¿qué haremos? Y Juan respondía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron los publicanos y también le preguntaron, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que les he ordenado. Pero es que también vinieron los soldados, las guardias en ese tiempo, y también le dijeron, ¿qué haremos? Y Juan les decía, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y conténtesen con vuestro salario. Hoy en día hay cargos públicos que se dan para pedir coimas, cohecho, para contaminar con sus manos dineros extras. Hoy en día vemos los agentes públicos, policías, agentes de tránsito, haciendo lo indebido y no contentándose con su salario. Aquí dice, conténtese con vuestro salario. Por tanto, la verdadera conversión está basada en realzar la integridad, de poder vencer esa tentación por causa del dinero, de querer tener más. Y aquí en el verso 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Y respondió Juan diciendo, yo a la verdad yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero vendrá otro, quien ni soy digno de desatar la correa de sus zapatos o de sus sandalias, y él os bautizará con fuego, como dice aquí en el verso 16. Entonces vemos también Juan siendo tan directo aún con los gobernantes, que tuvo la osadía de confrontar a Herodes el tetrarca, ya que fue reprendido porque tomó la mujer de Felipe su hermano, y también le exhortó por todas las maldades.
y por esta causa Herodes lo encerró en la cárcel. También se habla alusivo este capítulo al bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La genealogía de Jesús. Ha habido debates teológicos por qué la genealogía de Mateo es tan diferente a la genealogía de Lucas. ¿Será contradictorio esto? Qué bueno que usted tenga la oportunidad de investigar más, pero le voy a dejar una clave, porque hay varios conceptos respecto a este punto. Diversificación de conceptos teológicos. Personalmente me apoyo porque esta genealogía de Lucas hace referencia a la genealogía de María, porque a través de María es la humanidad de Jesús, y Lucas muestra es la humanidad de Jesús. Por ejemplo, una diferencia es que desde David, por ejemplo aquí en el verso 32, dice que David tuvo a Natán, pero en Mateo dice que David tuvo a Salomón, y de allí vamos a ver hasta que llegue a José. Aquí ya marca una diferencia, porque no está hablando del rey Salomón, sino de su hijo Natán, y de allí va a surgir otra genealogía, que va a ser la de María. Bueno, le dejo la ocasión a usted para que investigue más, lea más, porque es bien interesante este punto teológico. Que tengan todos ustedes un excelente día y seguimos adelante con el aprendizaje de toda la Biblia. Bendiciones.